Cómo conservar verduras de hoja que se consumen crudas para que duren más de una semana. Las plantas de hojas verdes son ricas en vitaminas A, B, C, E, K, ácido fólico, fibra y minerales como el magnesio, manganeso, hierro, potasio y zinc, lo que los convierte en una fuente vital para mejorar la salud y vitalidad del cuerpo. ¿Cuáles son? Aquí les dejo una reseña de las más conocidas. Acelgas, espinacas, lechuga, achicoria, rúcula, mostaza, etc. Pasos a seguir para higienizar y conservar en refrigerador las hojas de las verduras. 1. En un recipiente, dependiendo la cantidad de hojas, va a ser el tamaño, colocamos agua del grifo, y le agregamos una cucharada de cualquier tipo de vinagre, por cada litro de agua. Las hojas deben de quedar holgadas en el agua, la dejamos por 10 minutos. 2. Pasados los 10 minutos, las pasamos a otro recipiente con la misma cantidad de agua, que las hojas queden holgadas dentro del agua, pero esta vez, sin el vinagre, de igual forma la dejamos por 10 minutos. 3. En una centrifugadora de hojas, las escurrimos sacándoles la mayor cantidad de agua posible. 4. La colocamos en un recipiente, sin apretarlas ni taparlas, por 2 horas al refrigerador. ¿Esto por qué? Si la tapamos a la temperatura ambiente, 16 a 24 grados, y la llevamos así al refrigerador, que tiene una temperatura entre 4 y 6 grados, dicho recipiente va a comenzar a transpirar, por lo tanto las hojas se van a volver a humedecer, con la consecuencia, debido a los hongos, del comienzo de su echar a perder. 5. Por último, luego de llevarlas a la temperatura del refrigerador, ahora sí, las envasamos en un recipiente con tapa con válvula abierta. Si no tenemos este tipo de recipiente, las colocamos en un bols, las tapamos con papel o nylon film, le hacemos algunos pequeños agujeros, por ejemplo introducimos un cuchillo, varias veces, para que pueda respirar y ahí la guardamos en el refrigerador en la parte de abajo. Se van a mantener frescas, higiénicas y con todos sus nutrientes, para tenerlas a mano, cuando las necesitemos.